¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Luffy renaciera con todos sus recuerdos y poderes? ¿Lograría derrotar a sus enemigos temprano esta vez? ¿O accidentalmente cambiaría todo para peor para que la historia comience de la misma manera que en la línea de tiempo principal? Luffy nace y eventualmente Garp lo deja en Fusa Village. Con el tiempo, con el conocimiento de cómo se desarrollaran los primeros años de su vida, Luffy decidirá guardar sus recuerdos futuros para sí mismo hasta que llegue Shanks. Sin embargo, tan pronto como Shanks llegue a la isla, veremos la primera gran diferencia en esta línea de tiempo. Para empezar, Luffy golpeará a la banda M por su cuenta. Esta vez, esto. Shanks no perderá un brazo después de que Luffy coma su fruta del Gel. Le revelará todo a la tripulación de Shanks. Al principio, Shanks no creería la historia de Luffy sobre conocer el futuro. Sin embargo, con su conocimiento de cómo funciona su fruta del Luffy, sorprendería instantáneamente a Shanks con su capacidad de transformarse en su forma Na. Esta transformación sería prueba suficiente para Shanks tomar la palabra de Luffy Shanks sombrero explicándole cómo era su posesión más preciada. Era un símbolo de su promesa de volver a verse. Shanks con gusto lo complacerá al ver algo especial dentro del niño. En el tiempo que sigue, Luffy fingirá que es solo un niño normal frente a Garp, Dadoneis y Sabo. Hará esto para disfrutar de su tiempo limitado con ellos nuevamente y también para evitar cambiar algo significativo en la historia. Eventualmente, derrotará solo a los piratas de llama azules sin dejar que un Sabo se involucre usando su hockey. Sabo todavía intentará abandonar el reino de Goa durante la visita del dragón celestial y, sorprendentemente, creo que Luffy lo dejaría hacerlo. Ya sabe que Sao sobrevivirá y será rescatado por el dragón y tendrá la oportunidad de ayudar. Varios años después, Ace le pedirá a Luffy que se una a él en su viaje, ya que esta versión de Luffy es mucho más fuerte y más capaz que su yo de la historia principal. Pero Luffy se negara para poder volver a encontrarse con su tripulación y dejar que Ace experimente su propia aventura. Luffy luego entrenará. Observación a los 17 años. Luffy finalmente dejará atrás la isla Fusa. Lo hará exactamente de la misma manera que antes, escondiéndose en un barril para asegurarse de volver a encontrarse con su tripulación después de que los piratas de Alvita lo encuentren. Luffy ayudará a liberar a Kobe y lo llevará a Shelltown. En Shelltown, recuperará las espadas de Zoro para el a cambio de Luffy le dirá a Zoro que necesitan ir a Orangetown para obtener su navigator. Aunque no entendería lo que Luffy quiere decir con esto, lo seguiría una vez que lleguen allí. El dúo liberará a Nami de los piratas, con errores después de hablar con los habitantes de Orangetown. Al ver la abrumadora fuerza de Luffy, los piratas con errores se rendirían. Realmente es Luffy. Creo que en esta versión de la historia Nami sería honesta con el fin de originalidad. Le contaría sobre nuestra larga aldea interior. Luffy, que ya sabía todo sobre esto, obviamente estaría de acuerdo en ayudarla. Sin embargo, le pediría que esperara un poco más, ya que primero debían ir. Intento explicarles a Zoro y Nami cómo había un chico llamado Uso Aji que los estaba esperando. Pero ninguno de ellos entendería lo que estaba diciendo de todos modos. En la aldea Zerup, Luffy se encontrara con Usopp. Pero en lugar de derrotar inmediatamente a todos los piratas del Gato Negro, Luffy intentará alentar a Usopp a que lo haga él mismo para aumentar su confianza, por lo que en esta versión de la historia es probable que Usopp se enfrente a los piratas del Gato Negro mucho antes que antes e incluso podría derrotar a algunos de ellos. Sin embargo, pronto llegaría y atacaría a Usopp
con su técnica Shaki. Después de que Usopp valientemente resistiera un golpe de Guro, Luffy elegirá finalmente terminar la pelea noqueando a sus oponentes con una fuerte ráfaga de Haki. Satisfecho con la nueva resolución de Usopp, Luffy le pedirá a su futuro francotirador que se una a la tripulación. En deuda con la tripulación del sombrero de paja, K le ofrecerá a la tripulación un barco igual que en la historia original. Al ver su viejo barco nuevamente, las lágrimas comenzarán a correr por el rostro de Luffy y estará tan feliz por la oportunidad de navegar en él nuevamente. Sin embargo, esta vez prometerá mantenerlo a salvo. Otros sombreros de paja verían esto y estarían completamente confundidos emocionado por este barco ordinario. Ahora con el barco y un nuevo compañero de tripulación a bordo, Luffy le rogará a Nami por un pequeño desvío más antes de ir a salvar un pueblo del pescador, el Barer. Y aquí es donde Luffy encontrará el primer gran problema en su viaje una vez que lleguen. Luffy pasaría unos días tratando de convencer a Sanji de que deje atrás a Zed y se una a la tripulación. Es el nuevo cocinero. Sin embargo, Sanji negara rotundamente a Luffy cada vez. Nami eventualmente se frustrara con los retrasos y terminara navegando sola dejando a la tripulación atrás con la llegada de Dong Seiji. Los cocineros de Barad se verán amenazados y eso impulsará a Luffy a defender al anciano, Zip en su sueño evadiendo literalmente cada ataque y atravesando fácilmente la armadura de Don Kon, su Hawkeye Luffy. Eliminar a los piratas C mucho antes de la llegada de Mihawk. Y aunque que no haya sido el movimiento más inteligente, porque Mihawk ahora sentirá el Hawkeye de Luffy y llegaría antes para ver qué está pasando allá. Ver a Mihawk acercarse Zoro inmediatamente, sacara sus espadas y lo desafiara a un duelo Luffy. Intentara disuadir a Zoro, pero al final dejara que las cosas se desarrollen para no estar en el camino del sueño de su compañero de carrera Mihawk. Inicialmente estaría confundido sobre por qué alguien tan fuerte como Luffy en él le dará a Zoro la oportunidad de golpearlo. Después de ver su determinación una vez que sea derrotado Zoro, le jurará a Luffy que no decepcionará a su capitán nunca más. Mihawk luego tendrá una charla con Luffy notando el sombrero muy familiar que usa al estilo típico de Luffy. Le dirá a Mihawk que cuidado con Zero ya que eventualmente logrará su sueño de convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Mihawk aceptará con gusto a Zoro como su futuro retador sin resolución de Zoro será suficiente para inspirar a Sanji a dejar Baradia atrás y perseguir su sueño de encontrar el todo azul también. La tripulación aterrizaría en Kokoyashi Village y Luffy instantáneamente se dirigiría hacia nuestro Long Park en lugar de usar el Haki del Conquistador. Para terminar la pelea rápidamente, Luffy se asegurará de derribar a cada Hyojin con sus propias manos. Después de derribar a cada Hyojin con sus propias manos, después de derribar a Arlong, Luffy intentará explicarle que lo que es matarlo una vez más, pero quedaría absolutamente humillado con esto. Luffy procederá a destruir todo el parque Arlong mientras la tripulación obtiene los detalles de la historia de fondo de Nami, de la gente del pueblo. Después Nami y el resto de su aldea celebrará la victoria de Luffy. Pero sus celebraciones terminarán temprano una vez que Nemu decida arrestar a los sombreros de paja con Nami, siendo un ex miembro de los piratas de Arlong. Su mejor curso de acción sería unirse a los sombreros de paja para mantener a los aldeanos a salvo. El próximo destino de la tripulación iniciar sesión. En esta versión de la historia, Zoro se recuperará completamente para cuando lleguen a L. Town, ya que nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a ningún Hyojin. No solo eso, sino que debido a lo abrumadoramente fuerte que era Luffy, los piratas de Buggy y Alvita de los marines lo vieran hacerlo.
Por eso creo que en esta versión de la película, una sana escuela, deo historia, la primera recompensa de Luffy terminará siendo mucho más alta, probablemente más de 200 millones de berries, y aunque Luffy estaría feliz de ver su recompensa tan alta, una recompensa más grande viene con más atención, lo cual no es realmente algo bueno. Por ejemplo, el Capitán Smoker probablemente pediría incluso más refuerzos para ir a Eletown con el fin de arrestar a Luffy una vez que él... De manera similar al original, con la tripulación de compras y Luffy visitando el legendario bar Goldie Roger. Visito eventualmente Smoker, notara a Luffy y comenzara a perseguirlo por toda la ciudad, pero incluso con todos los refuerzos adicionales, Luffy escaparía fácilmente, asegurándose de no lastimar al capitán de ninguna manera. Dragon observaría a Luffy desde las sombras, y no intervendría para salvarlo esta vez. La tripulación se dirigirá rápidamente hacia Grand Line. Sin embargo, esta vez, en lugar de atravesar la montaña inversa y arriesgarse a dañar el Merry Luffy, decidirá pasar por el cinturón centímetros. La tripulación, especialmente Usopp, se opondrá enormemente a esta decisión por miedo a que la CBS ataque el barco, pero Luffy lo convencerá de que todo estará bien usando a sus conquistadores y hockey de observación. Luffy navegará con seguridad el barco a través del Comel con la CBE manteniéndose fuera de su camino. La tripulación luego visitaría a Crocus y Laboon, ya que Luffy querría evitar que la ballena se lastime constantemente después de calmar a Laboon. La tripulación se encontraría con Vivi y el señor, y Luffy, siendo Luffy, inmediatamente llamará a Vivi por su nombre, revelando a todos que ella intentaría explicarle cómo la conoce y que ya se han conocido, pero ella pensaría que está loco pensando que Luffy sabe demasiado. Vivi incluso podría asumir que trabaja para Crocodile, pero después de mirarlo de nuevo, se daría cuenta de que lo más probable es que este loco, la tripulación, luego llegara a Whiskey Peak. Primero, Luffy notara instantáneamente a Igaram entre los bandidos y también descubrirá su tapadera. El resto de los bandidos atacarían inmediatamente a la tripulación, pero Luffy se ocuparía rápidamente de ellos, usando Hockey, el señor, Five y las Enortiwados. Valentine también se verían rápidamente abrumados por la tripulación. Robin se infiltrara en el barco de Luffy igual que en el original, pero después de ver su resolución y amabilidad general hacia ella, lo encontrara divertido y los dejara continuar. La tripulación llegara entonces a Little Garden, y todo en este arco se desarrollara prácticamente igual. Harían la paz entre los gigantes. 3. Un cambio importante en esta versión sería que Louis manejaría el pez dorado gigante él mismo. Los gigantes ni siquiera le advertirían, ya que se darían cuenta de su fuerza como en el original. Nami se enfermara después de dejar Little Garden. Luffy luego pedirá a Chopper, pero solo recibirá miradas extrañas del resto. Ahí es cuando recordara que es hora de visitar la isla Drum. Antes de llegar a la isla, Luffy aniquilara absolutamente a Walpole y lo enviara volando. Luego llevara a Nami al castillo donde está el Deorre. Kuraja saltando usando Boatman en lugar de escalar la montaña él mismo. Esta sería la primera vez que Luffy usa uno de sus engranajes frente a sus compañeros de tripulación. Viaje, probablemente, pensaría que es solo una alucinación, no encontrar a nadie en el castillo. Luffy esperara hasta que Chopper llegue y abrazara instantáneamente al reno, lo que definitivamente lo asustara después de que Nami se recupere. Luffy le rogara a Chopper que se una a su tripulación y eventualmente se saldrá con la suya. Kuraja lo anime a seguir sus sueños. Ahora, con un médico a bordo, la tripulación finalmente zarpara hacia Alabasta después de llegar a la orilla.
Luffy le dirá a la tripulación que lo espere en el barco mientras va a Lerna con Vivi. Allí dejará a Vivi con Cobra y le pedirá que lo deje montar a Karo a Rhinebase, en Rhinebase. Caer en la misma trampa estúpida nuevamente. Usara su visión del futuro para evitarlo. Luego se enfrentara a Crocodile allí mismo y derrotara fácilmente al Señor de la Guerra, evitando que la guerra civil suceda allí. También le pedirá a Robin que se una a su tripulación después de explicar cómo ha renacido. Y como se supone que son amigos, él convencerá. Ella para unirse explicando cómo era un miembro valioso de su tripulación que protegerá del gobierno mundial. A toda costa, celebrar Luffy se encontrara con Ace y pasara un tiempo con él antes de irse. Poco después de partir un barco caerá del cielo y Luffy no se sorprendería en absoluto por eso. En cambio, con confianza le dirá a la tripulación que irán al cielo a continuación. Sin embargo, antes de eso, la tripulación llegaría a G. Entonces, ¿cómo iría una reunión entre Luffy y Barba Negra esta vez? Bueno, voy a tener que decepcionarte de inmediato. Verás, debido a que Luffy y la tripulación terminaron todo mucho antes en Alabasta, llegarían allá mucho antes que Barba Negra y ni siquiera tendrán la oportunidad de conocerse. En cambio, Luffy encontraría y derrotaría instantáneamente a Bellamy antes de comenzara a crear problemas. También le dirá a Bellamy que va a derrotar a su jefe Doflamingo. Después de eso, Luffy visitará y tranquilizará a Mont Blanc sobre la existencia de Sky Island y le contará sobre la Ciudad de Oro. Luego le pedirá que se los preste un barco para el viaje para que pudieran evitar cualquier daño a Gomar. Al entrar en Skypiea, Luffy sentirá inmediatamente el hoki de Anel. Lanzará hacia él después de pasar por todas las fuerzas de Anel. Él solo golpeará a Anel y pondrá fin a su reinado de terror. Los 400 años de Skywars terminarán oficialmente una vez que Luffy toque la campana dorada. Con todo eso terminado, Luffy luego festejará con los Shandianos y le mostrarán a su tripulación el Poneglyph. La tripulación luego regresará al continente y cambiará su barco por el Go Merry nuevamente, una vez que la tripulación llegue a Long Grain Longland. Luffy realmente no se molestaría con Foxy y sus estúpidos juegos. Sin embargo, hay un problema mucho más grande en este arco que Foxy, y es que el almirante Alagi pronto llegaría a la isla. Entonces, ¿a cómo iría bien esta interacción? Luffy estará bien equipado para manejar al almirante esta vez, y los dos participarán en una batalla después de intercambiar algunos golpes. Luffy finalmente se transformaría en la quinta marcha por primera vez en esta versión de la historia, sintiendo la fuerza de Luffy Saudo. Entonces retrocedería porque, seamos honestos, es demasiado perezoso para pelear con Luffy con todo. Especialmente sin una buena razón. Ni siquiera se molestaría en advertirle a Luffy sobre Robin, ya que sabe que está afiliada a alguien. La tripulación llegue a Water 7. No buscarán un nuevo barco. Esta vez, Robin tampoco terminará siendo chantajeada para ayudar a CP9, ya que puede confiar en la fuerza de Luffy tan pronto como lleguen a la isla. Luffy informará a Iceberg sobre los agentes de CP9 en Galila y los enfrentará frente a todos. Los agentes se unirán contra Luffy, pero caerán uno por uno, ya que Luffy salvó la vida de Ice para el nuevo mundo. Y aunque todo parece ir bien en este arco hasta ahora, hay un gran problema. ¿Dónde está Franky? ¿Ves? Considerando que la tripulación nunca fuera al vestíbulo de Nice en esta versión de la historia, también significa que nunca unido con Franky. Estoy seguro de que Luffy haría todo lo posible para rastrear a Franky y convencerlo de unirse. Pero seamos realistas. ¿Realmente se uniría Franky a una tripulación pirata al azar que nunca quiso? ¿Y daría? No lo creo. Es por eso que en esta versión, a pesar de los mejores esfuerzos de Luffy,
Frankie no se unirá a la tripulación. Luffy se culparía a sí mismo esto y juraría quedarse en Water 7 hasta que Frankie cambie de opinión. Pero con Garp llegando a la isla, Luffy se vería obligado a irse para proteger a su tripulación de los marines. Afortunadamente, el siguiente miembro de la tripulación sería mucho más fácil de reclutar porque tan pronto como la tripulación se acerque al Triángulo de Florian, encontrarán a Brook y Luffy. Bark, la historia sería similar a Cañón con la tripulación progresando lentamente a través de la isla y derrotando a los oficiales de María. La única diferencia aquí es que Luffy estaría listo para luchar y derrotar a los orcos él mismo, en lugar de dejarlo por su tripulación. Es posible que haya notado que en esta versión de la historia Luffy participó de manera más peleas. Viaje para su tripulación fuera mucho más fácil esta vez. Pero ¿qué pasa si te digo que esto en realidad no es algo bueno? ¿Y que tendrá algunas consecuencias graves en el futuro? Verás, estas acciones obstaculizarán severamente la progresión de la tripulación, ya que realmente no tuvieron que luchar en ningún momento hasta ahora, ya que no lucharon contra los orcos juntos. Su trabajo en equipo también sería mucho peor, lo que llevaría a que sucedieran algunas cosas terribles en el futuro. De todos modos, con un rápido golpe de hockey de Harden, Luffy noqueará a María y les devolverá a todos sus Shadows. La tripulación entonces festejará y se irá. Thriller Bark, antes de que Kuma llegue a Saled. Los eventos se desarrollarán prácticamente de la misma manera hasta que Luffy golpea a San Carlos y se Esta vez, Rey estaría impresionado con el hockey de Louis y se daría cuenta de que es el mismo chico del que Shanks le habló. Louis luego le contará a Rey sobre su renacimiento, algo que Ray creerá de inmediato. A diferencia de varios otros personajes hasta ahora, con su barco recubierto y listo para partir, la tripulación lo abordará mientras Luffy y Ray luchan contra los Kuma se sorprendería al ver a Luffy transformarse en la quinta marcha para luchar contra Kizu, e inmediatamente se daría cuenta de que Luffy es el dios del sol del que escucho en las historias de aquí en adelante. Se producirán algunos cambios importantes. En primer lugar, considerando que Kuma no teletransportó a los sombreros de paja esta vez, continuarían su viaje como de costumbre. Sin embargo, sabiendo que pronto ingresarían al nuevo mundo, Luffy tendría que tomar una gran decisión. Informaría a su tripulación que antes de continuar, tendrían que tomar un gran descanso y entrenar para prepararse para los enemigos que se avecinaban. La tripulación luego se dirigiría a Rakina, la isla donde Ray entrenó a Luffy en la historia principal. Toda la tripulación comenzaría su entrenamiento de hockey allí, y es probable que Ray los ayudara a entrenar después de un tiempo. La noticia de la captura de allegaría a Luffy y dejaría a su tripulación con Rayleigh por un rato para ir a salvarlo. El único que llevaría consigo es Numi porque bueno, no puede pilotar un barco por su cuenta. Esta vez, Luffy llegaría a Impel Down unos días antes, lo que significa que Ace todavía estaría ahora en la historia original. Boa ayudó a Luffy a colarse en la prisión y que ella no está allí esta vez. Tendrá que improvisar. La única amenaza real en la prisión para Luffy sería Melin, debido a su increíblemente poderosa fruta del aunque su veneno es prácticamente imparable, creo que Luffy en el equipo 5 encontraría una forma de evitarlo, ya sea convirtiendo el veneno en goma o simplemente esquivándolo de todos modos. Tan pronto como se ocupe de Meijin, no habrá nadie que impida que Luffy avance más profundamente en la prisión y pronto llegará a la celda de Ace. Una vez que Ace vea a Luffy, romperá a llorar y no podrá creer que su hermano haya venido a salvarlo. Luffy luego liberará a Ace y a Jinbei
y en su camino de regreso también liberaría juntos. Todos regresaran con la tripulación de Luffy. En cuanto a Crocodile Buggy y Mr. Tress, bueno, se quedarían en prisión debido a que Ace fue rescatado al principio de esta versión de la historia. La guerra de Marineford nunca tendrá lugar. Los piratas de Barba Blanca seguirán siendo la tripulación del emperador. Después del rescate, Ace probablemente se negaría y pronto regresaría a Barba Blanca después de 2 años completos de entrenamiento. La tripulación mejoraría significativamente sus habilidades y eventualmente continuaría su viaje en salvamento. Recubrirán su barco una vez más y nos dirigiremos a la isla Yoshin, ya que la isla Yoshin sigue siendo territorio de Barba. Luffy irá al palacio para hablar con el rey. El rey Neptuno no confiara en el Polnselma del Alcio, el Onyobo ni la Ampara el Miriña. Al principio, y ni siquiera le dejara ver a la princesa. Poco después, Vanderdecken intentara una vez más lanzar el arco Noah en la isla Yoshin y Luffy terminara destruyéndolo. Si te preguntas por qué Hot Jones no ha aparecido, no tendrán las agallas para coordinar un ataque. Sin embargo, solo para estar seguro, Luffy podría avisar al rey Neptuno o a Shinbe sobre Hody, lo que debería ser suficiente para frustrar sus planes. Con eso hecho el mismo día, la tripulación llegara a Punk Hazard. Allí se encontrarán con Kinemon y Law enfrentándose afuera de las instalaciones de Caesar. Luffy pondrá fin a la batalla y pedirá formar También le prometerá a Kinemon que salvaran Wano pronto, lo que dejaría al samurái confundido, ya que ni siquiera pidió ayuda. Las fuerzas de Caesar serían derrotadas rápidamente después, y la tripulación junto con Long Kinemon continuarían su viaje con Luffy, siendo tan fuerte como el Kon Kinemon caoso. Además, dado que Ace no murió en esta versión, no habría un torneo del Coliseo para Metametanoi, y los sombreros de paja nunca se encontrarían con ninguno de estos personajes. Inmediatamente después de su llegada, Luffy cargará hacia el castillo de Doflamingo. Mientras tanto, el resto de la tripulación se ocupará de sus oficiales e incluso podría liberar a los Tonatami. Doflamingo no perderá el tiempo tratando de retrasar la pelea con su fruta despertada. Dará una pelea decente antes de que Luffy entre en la quinta marcha y lo destruya por completo. Mientras tanto, Law y el resto de los sombreros de paja destruirán la fábrica de armas y salvarán a Conjuro. Los sombreros de paja simplemente dejarán la isla después de la derrota de Doflamingo mientras Kios asume su lugar en el trono. Fugit también intentaría detenerlos, pero Luffy lo detendría fácilmente. Ahora, en este punto de la historia, en lugar de dividirse, los sombreros de paja visitarán Zou juntos. Allí encontrarán a Rizzo e interceptarán. Luffy luego enviará a Jack volando desde Zou hacia el mar, ganándose la confianza de Nippon Mamushi e Inodashi. A los sombreros de paja se les mostrará el poneglyph mientras están allí. Sanji recibirá una carta de Big Mom informándole sobre la boda. Considerando la fuerza de Luffy, en este punto, pueden simplemente ignorar la carta. Bueno, en realidad no, verás, la verdadera razón por la que Sanji fue a Whole Cake no fue porque le tuviera miedo a Big Mom, sino porque ella amenazó con matar a Seth. Por eso creo que Sanji todavía estaría de acuerdo en ir a H-Cake, incluso en este escenario. Así que una vez más, Luffy. Nada que ver con este plan. Lovell, en cambio, centra sus esfuerzos en conseguir que Intel y Wano con su tripulación y el resto de las vainas entren en Totoland. Más o menos de la misma manera para que Lee pelee contra Cracker y los derrote en minutos. En lugar de Dimon, en Senuka Vincro. Todos estos personajes al mismo tiempo
y ordenaría a su tripulación que se retirara un poco. Volverían al barco e irían directo a la isla Whole Cake para lidiar con Big Mom personalmente. Una vez allí, Luffy luchará contra Big Mom solo, ya que ninguno de sus compañeros de tripulación está listo para luchar contra un emperador del mar. Así que Pup podría ganar, por supuesto. Quiero decir, a juzgar por todo lo que vimos, Big Mom debería ser más débil que Kaido hasta cierto punto. Y considerando que Luffy venció a Kaido con relativa facilidad con el equipo 5, no debería suponer ningún problema. La tripulación se retiraría de la isla con Pedro aún vivo en esta versión con la clara derrota de Big Mom. Las ondas de choque viajarán por todo el mundo de One Piece. Creo que Luffy sería nombrado emperador del mar antes que en la historia principal, reemplazando a Big Mom. Garp se enterara del trabajo de Luffy en la isla de los pescadores mientras escolta al rey Neptuno. Luffy también se convertirá en el tema más discutido en el Rai esta vez. No solo eso, Ace se enterará de Luffy y estará extremadamente orgulloso de su hermano con tanto sucediendo. El plan de Fujitoa para absolver el sistema Shibukai ni siquiera se considerará este año, lo que significa que los señores de la guerra seguirían existiendo debido a esto. El gremio que Kobe no sería secuestrado por Barba Negra. Verás, la única razón por la que Kobe fue atrapado es porque fue a Amazon Lily para lidiar con Boa, lo que no sucedería esta vez. Esto también significa que Garp no tendría que rescatarlo y se mantendría a salvo en Marineford de regreso con los sombreros de paja con Kaido, sin saber de la llegada de Luffy. Los sombreros de paja llegaran a las costas de Wano prácticamente sin resistencia. Las otras vainas y Law, mucho más rápido. Pero conociendo a Lui, saltara al primer lado de Kaido, sobre la capital de las flores. Luffy luchara contra Kaido justo encima de la ciudad y usara sus poderes de engranaje 5 desde el principio. Aunque esto suena como algo bueno, hay algunas cosas importantes que debemos considerar en primer lugar. Cuando Luffy se transformó en engranaje 5 en la historia original, Kaido ya estaba algo cansado ya que luchó contra muchos oponentes diferentes antes de eso. Más emocionante, no me malinterpreten. Sigo creyendo que Luffy lograría una victoria aquí. Podría tomar más tiempo del que esperaba, pero ese ni siquiera es el mayor problema mientras Luffy las peleas de Kaido All Stars y Toby Robo seguramente aparecerán en algún momento. Lo que significa que Law y los otros sombreros de paja tendrían que mantenerlos a raya. Creo que los sombreros de paja se dividirían de la misma manera que en la historia original con Soto luchando contra el rey, Sanji luchando contra Black Maria, etc. Pero la verdadera pregunta es si los sombreros de paja pueden ganar estos duelos esta vez, debido a que saben exactamente lo que estaba a punto de suceder en cada punto de la historia. Luffy, a menudo, tomaba todas las responsabilidades en sus propias manos y luchaba todas las peleas difíciles por su cuenta. Con el tiempo, esto llevó en la historia. Sí, claro que entrenaron con Luffy y Rey esta vez, pero sin todas esas experiencias cercanas a la muerte, simplemente no hay forma de que puedan desarrollar las mismas habilidades. Uno por uno, los sombreros de paja comenzarán a caer. Zoro caería primero. Su rey sería muy superior a él. En esta versión, una vez que Luffy vea esto, se aterrorizará a los ataques de Kaido con esto. Otros sombreros de paja comenzarían a entrar en pánico y sus defensas se derrumbarían lentamente poco después de que todos los sombreros de paja fueran derrotados y su viaje llegara a un final abrupto.